¿Sabías que el mito de Drácula está basado en un príncipe real del siglo XV? Hoy, desvelaremos los oscuros secretos que vinculan al conde Drácula con un personaje histórico fascinante. Prepárate para descubrir la verdadera historia detrás del mito. Es mucho más intrigante de lo que crees. Nuestra historia comienza en el pintoresco corazón de Transilvania, una tierra envuelta en mitos y leyendas. Entre las majestuosas montañas de los Cárpatos y los densos bosques que susurran historias antiguas, se encuentra el lugar de nacimiento de uno de los personajes más enigmáticos de la historia europea, Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador. Sigisoara, una joya medieval, fue el hogar de Vlad en sus primeros años. Fue hijo de Vlad II Drácul, sobrenombre recibido por pertenecer a la Orden del Dragón, creada en 1408 por Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y posteriormente emperador germánico. Drácul, en rumano significa, el dragón. En estas calles llenas de historia y tradición, el joven Vlad III comenzó a formarse. Sin saber que su destino sería inmortalizado en los anales de la historia como Vlad el Empalador. Vlad III también era llamado como Drácula, que en rumano significa hijo de Drácul, apodo que recibía su padre. Pero este era un mundo lleno de desafíos y peligros, un mundo que moldearía al hombre que llegaría a ser. Este encantador paisaje también ocultaba sombras y secretos, preludios de la oscuridad que vendría. El idílico escenario de la infancia de Vlad pronto quedó atrás. A medida que crecía, se encontró en un mundo marcado por la violencia y la traición. Vlad III, ya no un niño inocente, se convertiría en un príncipe dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su reino. En las cruentas batallas contra los invasores y la nobleza local, Vlad demostró ser un líder formidable. Su valentía en el campo de batalla se combinaba con tácticas despiadadas que sembraban el terror en los corazones de sus enemigos. Fue aquí, en estas tierras empapadas de sangre, donde Vlad ganó su siniestro apodo, el Empalador. Empleando el empalamiento como una forma de castigo, a menudo exhibiendo filas de cuerpos empalados como advertencia, su crueldad se convirtió en una leyenda que perduraría en la historia. Esta práctica involucraba insertar una estaca afilada a través del cuerpo de la víctima, a menudo desde el área abdominal hasta la cabeza. Se dice que utilizó esta técnica para aterrorizar a sus enemigos y mantener el orden en su reino. Las hileras de cuerpos empalados se utilizaron como una forma de disuasión efectiva. A pesar de su reputación brutal, Vlad III también era un hombre astuto. Sus tácticas brutales no solo infundían temor en sus enemigos, sino que también aseguraban su lugar en el trono de Valaquia. Era un príncipe que entendía la complejidad del poder y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerlo. Pero el reinado de Vlad III estaba marcado por la intriga y la traición. En un mundo donde la lealtad era frágil y las alianzas se deshacían como polvo, Vlad fue destituido y exiliado en más de una ocasión. En su exilio, Vlad enfrentó la soledad y el dolor de la traición. Pero este no era el final de su historia. Esperó el momento adecuado para regresar y reclamar su lugar en el trono de Valaquia. Con astucia y paciencia, Vlad III orquestó su regreso al poder. Supo aprovechar las rivalidades internas y las debilidades de sus enemigos. Y cuando finalmente regresó, lo hizo con una furia y una determinación que marcarían el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Su regreso al trono no fue solo un acto de venganza, fue un recordatorio para todos aquellos que habían dudado de él. Vlad III demostró que su voluntad era inquebrantable y que, en ese mundo lleno de traición y desconfianza, él seguiría siendo el príncipe de Valaquia. La muerte de Vlad III ocurrió en una batalla en diciembre de 1476. Vlad había vuelto al trono de Valaquia después de un período de exilio y estaba luchando contra las fuerzas del Imperio Otomano, dirigidas por el sultán Mehmed II. A pesar de su valentía y tácticas ingeniosas, Vlad finalmente fue derrotado en la batalla. La forma exacta de su muerte está envuelta en cierto misterio y hay varias teorías al respecto.
Algunos relatos históricos indican que fue asesinado en combate, mientras que otras fuentes sugieren que fue capturado por los otomanos después de la batalla. Según una leyenda popular, Vlad fue decapitado y su cabeza fue llevada a Estambul, la capital otomana, donde fue expuesta en una pica como un trofeo de guerra. Sin embargo, estas versiones no están respaldadas por evidencia histórica sólida. Lo que sí es cierto es que Vlad III murió en la lucha contra el Imperio Otomano, defendiendo valientemente su tierra natal de la invasión otomana. Aunque Vlad III no era un vampiro, sus tácticas brutales y su reputación cruel inspiraron a Bram Stoker para crear el personaje del Conde Drácula en su famosa novela de 1897. Las historias sobre Vlad lo convirtieron en el gobernante medieval más conocido de las tierras rumanas en Europa. Sin embargo, la obra Drácula de Bram Stoker fue el primer libro en hacer una conexión entre Drácula y el vampirismo. El autor atrajo su atención hacia los vampiros bebedores de sangre del folclore rumano por el artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones transilvanas, publicado en 1885. Bram Stoker encontró inspiración en diversas fuentes para crear su icónico personaje vampírico. La conexión más evidente es el apodo de Vlad III, Vlad el Empalador. Esta crueldad y su reputación como un gobernante ferozmente defensivo de Valaquia durante las invasiones otomanas podrían haber influido en la representación de la ferocidad de Drácula. Además, Stoker fue un ávido lector y pudo haberse topado con cuentos y leyendas sobre Vlad III mientras investigaba sobre la historia de Europa del Este. Es importante tener en cuenta que el personaje de Drácula también tiene raíces en la rica tradición de los vampiros en la mitología europea, particularmente en las leyendas de los Strigoi, una forma de vampiro en la mitología rumana. Estos mitos contribuyeron a la creación del carácter de Drácula. La novela, Drácula, de Stoker se publicó por primera vez en 1897 y se convirtió en un éxito instantáneo. La combinación de elementos históricos, folclore europeo y el toque distintivo de Stoker crearon un personaje que ha perdurado en la cultura popular durante más de un siglo. Vlad III es una figura controvertida en Rumanía, donde algunos lo ven como un héroe que defendió su país contra los invasores, mientras que otros lo consideran un tirano despiadado. Hoy, las huellas de Vlad III pueden encontrarse en los castillos y paisajes de Rumanía. Desde los escalofriantes pasillos de Bran Castle hasta las antiguas fortalezas en las montañas de Transilvania, su presencia sigue viva, recordándonos una época tumultuosa en la historia europea. Así concluimos nuestro viaje por la vida de Vlad III, un hombre cuya historia está entrelazada con la violencia y la estrategia, la valentía y la brutalidad. ¿Qué opinas sobre este complejo personaje histórico? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. No olvides suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima, desde las tierras de Valaquia, les decimos adiós.